Voy a compartirles este momento hablándoles sobre la misericordia, que es el carisma de ustedes y que debe ser el carisma de todo bautizado, pero ustedes han escogido una bandera muy importante para su apostolado, que es el Rey de la Misericordia, nada menos que esa fuerza tan grande de Jesucristo. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su santa palabra para que comencemos en el espíritu de la palabra. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. Pues yo siempre he pensado, durante todos estos años que tengo de apostolado, que Dios es misericordia y cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal con la misericordia de Dios. Podemos testificar eso como católicos, porque la misericordia de Dios es precisamente nuestra esperanza, porque por misericordia nos ha salvado y por eso se refleja en esa misericordia esa esperanza que nos lleva a nosotros por dentro de este destierro, viviendo todas las pruebas de esta vida, sabiendo que esto es temporal, que va a pasar. Y esto es muy grande cuando uno tiene una esperanza, porque el que no tiene a Dios no tiene esperanza, tan solo tiene la vida temporal, y la vida temporal no es algo que se pueda manejar si no se tiene a Dios, porque la vida temporal es nada menos que la ley animal, y la ley animal pasa por encima de nosotros y nos pisotea duro. Y todos los que hemos estado antes alejados de Dios podemos dar testimonio de lo duro que pisa el animal de la ley natural, cuando todo lo que tenemos son nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras manipulaciones y todo lo que lleva a un ser humano a ser meramente animal racional, sin Dios. Pero cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios, porque podemos levantarnos a darle gracias a Dios por el don de la vida, y entendemos que es misericordia el despertar, el tener un día más. O sea que eso quiere decir que un corazón misericordioso es un corazón grato, un corazón agradecido. Ustedes saben bien que
Una de las virtudes más importantes del cristiano es la gratitud, porque no hay algo más feo en un ser humano que la ingratitud. Y cuando nosotros no sabemos dar gracias, cuando nosotros no somos gratos, pues no tenemos amor, porque el ingrato no tiene amor. Pero es muy importante requisarnos el corazón y descubrir el nivel de gratitud que tenemos, porque en ese momento descubrimos el nivel espiritual en el que nos encontramos. Es muy fácil hacer una lista de las cosas que nos salen mal, de los males que nos hacen los demás, de la injusticia de la vida para con nosotros. Es muy fácil hacer una lista de todo eso, pero no es fácil hacer una lista de las cosas que nos salen bien, de las personas que nos quieren, de los que nos perdonan, de los que tienen paciencia con nosotros, de los que nos ayudan y nos apoyan, que no necesariamente serán muchos, pero los hay, y entre esos está el más importante de todos, que es Dios, que nos dio la vida. Y la vida es la oportunidad más preciosa que puede tener un ser humano, porque nosotros fuimos creados de la nada, absolutamente de la nada, por misericordia y voluntad de Dios. Entonces, cuando observamos bien lo que Dios nos ha dado, observamos la inmensidad y el misterio de su creación y de sus criaturas. ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros sea una criatura tan única, que no está repetida? No está repetida. Y esto nos lleva a nosotros a comprender el misterio de lo que es el amor al prójimo y por qué Jesús hizo tanto énfasis que nos entregó el decálogo de la ley en 2 mandamientos. Uno que es Dios sobre todas las cosas, pero el otro, amar al prójimo. Y uno piensa, ¿cómo es posible que el Señor haya tomado todos esos mandamientos y los haya colocado en ese amor al prójimo después del más importante, que es el amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Pero por qué? Aquí es donde voy yo con la reflexión de la misericordia. Porque si nosotros no entendemos que la presencia de Dios entre nosotros se manifiesta por medio de nosotros, o sea, del prójimo, entonces nunca llegaremos a comprender su misericordia. Porque precisamente la única forma en que yo puedo crecer espiritualmente es si me atrevo a amar al prójimo, pero no al prójimo que me duele, como la familia, los amigos, el que me duele, sino el que no me duele, para que me duela, para aprender a que me duela, porque la prueba del amor es atreverme a amar al que no amo y al que no conozco, al extraño, amar la humanidad, tener conciencia de humanidad, de familia humana. Aquí estamos en este recinto y supongo que todos ustedes se conocen, pero también supongo que no necesariamente todos ustedes se relacionan muy cercanamente los unos con los otros. Algunos lo harán con algunos y no todos a la vez con todos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un acercamiento entre cada uno, no necesariamente tiene que ser así, pero hay una cosa que sí debe ser. Si hablamos de ese amor al prójimo, que lo coloca el Señor como un mandamiento trascendental, entonces hablamos de esto. Piense, estas personas que están en este recinto, ¿realmente están en su corazón? ¿Existen en su corazón como personas y le preocupan a usted? O sea, ¿ocupan también el mismo espacio de dolor y el mismo espacio que ocupa aquel que le importa a usted?
Eso es el cuestionamiento más importante para podernos compenetrar con ese mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ustedes saben que la oración que más ama a Jesús es la oración por la conversión de todos los pecadores, porque Él se crucificó por todos. Por eso, si queremos alegrar a Jesús, pidámosle por la conversión de todos los pecadores. Y eso ama el Señor, porque eso quiere decir que nuestro amor se está extendiendo hacia la humanidad, y es precisamente el ingrediente más importante de los sacramentos. Miren ustedes que los sacramentos nuestros son armas poderosas, increíblemente gigantescas. Para que el sacramento de la confesión tenga la dimensión que tiene, cuando yo me confieso, estoy disminuyendo los pecados de la iglesia porque me arrepentí. Y cuando soy absuelto, aumento las gracias de la iglesia al entrar en paz con Dios. En cambio, cuando peco, cuando estoy en pecado y no me arrepiento, disminuyo la gracia de toda la humanidad y de toda la iglesia por mi pecado, y así de conectados estamos los unos de los otros. Entonces se puede imaginar lo poderosa que es nuestra oración por el prójimo, pues llega al prójimo, llega, sobre todo porque llega a Dios y de Dios al prójimo. Entonces, la misericordia está hecha, obviamente, que del amor de Dios, porque viene de Él. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en el caso del apostolado de ustedes, que tienen como bandera la misericordia, entonces el carisma es vivir esa misericordia para ser testimonios de esa misericordia. Es el carisma, que cualquier persona que los vea, en ustedes ve la bandera y el hecho del testimonio en vida, vivo. Ese es un apostolado. El apostolado es como los apóstoles que son. Ellos se fueron a llevar las buenas nuevas de Jesús y murieron por eso. Murieron, se entregaron, hicieron todo, hasta la vida la entregaron. Pero todo lo que hacían era hablar de Jesús, anunciar el reino del Señor, anunciar su misericordia y su amor, el perdón de los pecados. El apostolado de la misericordia que ustedes tienen, pues es el mismo apostolado de Pedro, Pablo, de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque es que lo que se está haciendo es propagando el reino de Dios en una de sus fuerzas más importantes de nuestro Rey Divino Jesucristo, como es su misericordia. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en algo que tiene una imagen dolorosa, como es el purgatorio, cuando escuchamos la palabra purgatorio, lo primero que se nos viene al corazón es sufrimiento, dolor. Pero al mismo tiempo no se nos puede olvidar que lo más importante del estado del purgatorio es la misericordia. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, esas almas no estarían en el purgatorio, se hubiesen condenado. Entonces, purgatorio es equivalente a misericordia, aunque equivalga a sufrimiento, purgación. Sin embargo, es esencialmente misericordia. Y entonces, para que nosotros nos podamos integrar dentro de este misterio de la misericordia de Dios, tenemos que integrarnos en el amor al prójimo, y debemos comenzar por ejercitar esto con lo que tenemos más inmediato a nosotros, las personas que nos rodean. Porque ustedes saben lo fácil que es amar al que nos ama, perdonar al que nos perdona, ayudar al que nos ayuda. Ahí no hay ningún esfuerzo. Pero para que este amor al prójimo crezca, uno tiene que irse un poco más allá. Tiene que irse a un semáforo en la calle y usted está parado con 10 extraños esperando para cruzar la calle,
y esas personas nunca las ha visto y quizás nunca las volverá a ver. Pero ahí tiene que haber dentro de usted un esfuerzo y un desafío para que esos no sean extraños a su corazón, sino que esos sean seres humanos que Dios creó como lo creó a usted, sin importar en qué anda cada uno. Eso es algo que tiene que ver entre Dios y cada uno. Yo no soy nadie para ponerle la lupa a ninguno. Yo estoy con ellos o contra ellos si no tengo amor. Entonces, si verdaderamente tengo amor, ya la humanidad no es extraños. Nadie es un extraño. El bueno y el malo están en mi vida y estoy consciente de ellos. Miren que cuando hay un robo, todo el mundo se compasiona al que le robaron y siente mucho lo que le pasó al que le robaron y maldice al ladrón y el ladrón lo desprecia. Bueno, pues es una ley natural, ¿no? Claro, es una ley natural. La prueba está que Jesús estaba crucificado al lado de dos ladrones, estaban malditos y sentenciados a muerte. Pero cuando hablamos del amor al prójimo, hablamos de denunciar, detestar, odiar al pecado, pero no al pecador. Entonces, el ladrón, el que robó, esa es un alma que está en peligro, está en más peligro que al que le robaron. Ahora, eso no quiere decir que entonces voy a decir que al que le robaron no le pasó nada y al ladrón es el que le va a pasar porque está en penas con Dios. No, no quiero decir eso, pero sí quiero decir que cuando nosotros nos integramos profundamente en lo que es el amor al prójimo, ya distinguimos con mucha claridad la diferencia entre el pecado y el pecador. Estas dos cosas son importantes tenerlas claras, porque si no las tenemos claras, nosotros seremos personas que nunca creceremos en el amor, porque todo lo que vamos a ver es el pecado en el prójimo, y no vamos a ver la diferencia entre ese pecado y el pecador. Ustedes saben por enseñanzas de la iglesia con mucha claridad que nosotros no somos malos, pero en nosotros hay una mancha que nos inclina al mal. Y por lo tanto, si nosotros nos observamos en cada uno solo la mancha que tenemos, entonces solo estaremos mirando el pecado en el otro. Por lo tanto, estaremos siempre con los ojos puestos en el mal y no en la misericordia. La misericordia mira a la criatura humana como un pecador, pero no como un pecado, sin importar en qué anda esa persona. A mí me tuvieron secuestrados 6 meses las guerrillas, que son criminales comunes y ladrones, y cuando los primeros 15 días de mi secuestro, yo no tenía la mínima gota de amor por ellos, los odiaba, quería matarlos, no aceptaba lo que me estaban haciendo, y no es que después lo acepté, sino que cambió el curso de mi corazón. Porque tuve un encuentro con el Señor en una cueva ahí a los 15 días del secuestro y pasé 5 meses y medio más con ellos. No es que ya los consideraba mis hermanitos del alma, no, porque esto fue una lucha muy dura con personas que me estaban torturando físicamente, psicológicamente y que estaban atormentando a toda mi familia, y encima de eso me estaban robando todo lo que yo había hecho en no sé cuántos años de trabajo. Entonces no era fácil vivir esa realidad con lo que el Señor me había ya revelado y sentir esos golpes, vivir todo ese odio que tenían y aprender a mirarlos a ellos separados del pecado que estaban cometiendo. Entonces eso fue uno de los desafíos más grandes que yo tuve. Durante esos 5 meses y medio no creo que haya crecido mucho en el amor al prójimo, pero créame que yo le imploré al Señor que me diera esa gracia. No fue hasta que ellos me liberaron
una noche que estaba caminando por una carretera en la oscuridad, que comencé a sentir una compasión por ellos que era absolutamente anormal para mí, era sobrenatural, no era algo normal, era algo que Dios me estaba dando en esa carretera cuando yo fui liberado. Había pasado de todo, cosas trágicas, horribles, habían pasado de manos de ellos, pero en esa carretera, antes de que yo siquiera viera a mi familia, antes de que siquiera me recogiera un bus que me recogió para sacarme de la selva, ya el Señor me estaba dando luz y fortaleza para yo poder sanar esa relación maligna que tenía con ellos, que era una relación vengativa, resentida, una relación extremadamente quebrantada. Pero yo aprendí con eso que yo no podía engañarme, que yo no podía pretender, no podía simplemente asumir de que por la experiencia que tuve con el Señor, ya ese amor estaba en mi corazón. No era así. Me di cuenta que el camino iba a ser largo para yo poder aprender a amar, porque hasta que yo tuve el encuentro con el Señor, yo solamente me amaba a mí mismo. Era un hombre del mundo, egoísta, materialista. Pero después del encuentro, que viví ese secuestro tan largo, la lucha fue dándome cuenta lo complicado que era amar, lo difícil que era salirme de mí mismo y hacer lo que el Señor me había revelado, lo imposible que era para mí, y sabía que yo no lo podía hacer solo. Y por eso es que sabemos nosotros que si encontramos en nuestro corazón la incapacidad tan grande de amar incondicionalmente al prójimo, tenemos que implorarle al Señor que nos dé esa gracia. No podemos quedarnos dormidos ahí en ese desamor, porque no hay cosa más escandalosa para nuestro corazón que la hipocresía, la mediocridad, la tibieza. Cuando uno está en la iglesia practicando su religión, participando incluso en apostolados como este, haciendo tantas cosas que son de Dios, pero sin amor, así como lo hacían los fariseos. Y esto es algo que tenemos que tenerle la vigilancia puesta, porque es muy fácil ser un tibio, muy fácil ser un hipócrita, un mediocre, y vivir esta religión simplemente como un intruso dentro de algo que uno no ama, pero que practica. Y esta práctica es precisamente lo que este mundo hace con todas las cosas. Ustedes saben que este mundo es un mundo que solo busca comodidad, velocidad, placer, prosperidad, ventaja. Eso es lo que busca este mundo, la competencia en todas las cosas. Y por lo tanto, como nosotros estamos en el mundo, tenemos que estar muy alertas de descubrir cuánto mundo hay en nuestro corazón, para que esa sea la tarea más importante de nuestra vida, sacar el mundo dentro de nuestro corazón, porque donde nosotros nos encontremos al final de nuestra vida llenos de mundo, no vamos a poder salir del mundo, porque el camino al cielo, ¿saben cuál es? Desocuparnos del mundo. De lo contrario, en el mundo nos quedamos. ¿Saben por qué están las almas en el purgatorio? Porque están solucionando lo que no terminaron de solucionar en esta vida. Y muchas de esas cosas son cosas del mundo. Y tienen que todavía estar sujetas al mundo material en un estado espiritual, lo cual es muy complicado, porque si usted tiene que solucionar cosas en el mundo material y ya no tiene cuerpo físico, póngase a pensar lo complicado que eso es. Lo tiene que hacer todo
por medio de su conciencia. Y la conciencia tiene que elevarse a unos niveles tan grandes para poder superar lo que tiene que solucionar en el mundo material. O sea, ojalá que tuviésemos una idea de lo que estamos hablando, de lo complicado que es. Porque si tuviésemos una idea, ¿sabe qué? ¿Sabe qué pasaría? No iríamos al purgatorio. Lo haríamos acá. Aquí nos prepararíamos. Y la única forma para hacerlo es sacar el mundo de nuestro corazón. Tenemos que sacar el mundo del corazón. ¿Y cómo hace? Cuando yo regresé a California después de mi secuestro, que ya había tenido el encuentro con el Señor y también me había confesado y había comenzado a comulgar, ya estaba en la amistad con el Señor sacramentalmente. Yo me encontré luchando contra monstruos del materialismo. Yo no había calculado lo naufragado que yo me encontraba en el mundo, en el espíritu del mundo. Estaba totalmente naufragado, sumergido, consumido por él, seducido por él, hasta el punto que les voy a dar un ejemplo muy básico, muy elemental, pero este ejemplo es una pequeña seña de todo lo que me tocó trabajar. Por ejemplo, yo era un aficionado, obviamente que esto venía desde que era niño, a los automóviles. Y incluso corría automóviles en pistas de carreras y coleccionaba automóviles. Cuando yo regresé a California, la guerrilla me había robado todo. Me quedaban algunos automóviles y yo lo primero que hice fue venderlos. Y me quedé solamente con el que necesitaba para el uso mío, pero yo me encontraba por todas partes de la ciudad mirando automóviles, como si estuviese mirando un amante, así. Y no podía manejar eso bien, eso no podía sacármelo de adentro. Y yo había renunciado a eso, yo no creía en eso ya, eso no me importaba ya, eso ya no ocupaba un espacio en mi corazón. Pero yo tenía un apetito por eso, y era un apetito mundanal, y era algo que estaba en mi vecindario permanentemente, estaba ahí metido en mis cosas, y me tocó una lucha inmensa para ir derrotando eso, y no mirarlos más, no desearlos más, no estar envuelto en eso. Y esta es una de las cosas más pequeñas que les estoy mostrando. A mí me tocó derrotar gigantes del materialismo de mi corazón, sacarlos, uno por uno. Y cada uno me tocó sacarlos como se saca un toro de una corrida. Eran toros bravos y me tocaba meterme de frente con ellos para sacarlos de mi mente, de mi corazón, de mis sentidos, porque estaba metido en todo, porque es que penetra todo el ser, el materialismo. Este mundo penetra todo el ser. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados acá, y este es nuestro primer paso en una jornada eterna. Entonces, es una lección. Se llama la Escuela de las Almas en Jesucristo, que nos enseñó el camino. ¿Y qué camino nos enseñó Él? ¿Ustedes se acuerdan del diálogo de Jesús con el joven rico del Evangelio? Es una enseñanza demasiado importante, porque el joven cumplía con todos los mandamientos, pero había algo que el joven todavía no había entendido, y era que también tenía que sacarse el mundo de su corazón. ¿Y cuáles son uno de los elementos más grandes del mundo? El dinero, las cosas materiales. Ese es uno de los espíritus más fuertes y aguerridos del mundo material. Y con esto no estoy condenando el dinero, porque el mismo peso con el que usted hace caridad, ese mismo peso puede ser para comprar corrupción. El mismo peso. Entonces el peso no es que sea malo,
es la mano que lo empuña, que puede ser buena o mala con el mismo peso. Por eso el mundo material no es malo, el mundo material es un paso hacia la eternidad. Y aquí comenzamos. Pero la lección de la iglesia es muy clara: enemigos del hombre, mundo, demonio y carne. Entonces, mundo no quiere decir creación. Mundo es un espíritu. La prueba está que Jesús dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y no estaba diciendo el príncipe de la creación. O sea, no es necesariamente el príncipe del mundo material, sino el príncipe del mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es la glorificación de las cosas temporales y materiales. Eso es lo que es el mundo, es un espíritu. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser administradores de la vida temporal, pero no podemos poseerla. No podemos poseer criaturas humanas, ni animales, ni la creación en ninguna forma, ni podemos poseer absolutamente nada, porque somos simples administradores. Es la única manera en que pasamos la prueba, en que pasamos la lección del amor de Dios. ¿En qué se basa el amor de Dios en la escuela de Jesucristo? Se basa en que yo tengo que aprender a amar incondicionalmente. ¿Cuándo nace la misericordia en mi corazón? Cuando yo entiendo el amor incondicional. Eso es misericordia, porque ¿cómo puedo tener yo misericordia con un ser humano si mi amor es condicional? Que eso quiere decir que yo voy a sentir tanto por esa persona como esa persona me responda al amor que le doy. Entonces es un amor condicional en el que no hay misericordia. La misericordia no tiene condición, por eso se llama misericordia. Es un amor misericordioso. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque especialmente ustedes que son discípulos y apóstoles de la misericordia del Señor, es importantísimo que si ustedes se van a poner esa camiseta y van a izar esa bandera y van a hablar en ese lenguaje, más vale que eso también esté hablando desde su corazón, que sea como un trueno que sale de sus corazones, esa misericordia, ese amor incondicional, porque ahí es cuando nace el crecimiento espiritual que nos hace posibles que nosotros nos disminuyamos y ya tengamos el don más poderoso, que es el espíritu de servicio. Ustedes saben que para poder tener la gracia de abrazar un carisma como este, lo más importante es el espíritu de servicio. Cuando ustedes se dan, completamente se dan y no esperan nada. En eso hay misericordia, en eso hay amor, en eso está Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo. Si usted viene a este ministerio y se da todo, se da, y no está esperando que otros se den, no está mirando lo que los otros hacen, no está observando y comparándose con nadie, usted se da todo. Es como, ¿qué sucede con nuestra iglesia? La iglesia pasa por muchas estaciones. Si usted estudia la historia de la iglesia, se va a aterrar de que han habido épocas peores que esta, y la gente hoy está escandalizada. ¿Qué tal que leyeran la historia? ¿Por qué? Porque es que la iglesia vive una batalla espiritual. El diablo no está en los prostíbulos, el diablo no está en un bar, el diablo no está acompañando a un ladrón a asesinar a alguien. No, el diablo está donde está el pueblo de Dios. El diablo está en la iglesia, el diablo está en el convento, el diablo está en el seminario, el diablo está donde está formándose el pueblo de Dios, porque a esos son los que el diablo no quiere, a los que quiere destruir. Entonces la iglesia vive una batalla espiritual permanente contra Satanás, y por eso hay tanto soldado herido, sacerdotes, religiosos,
religiosas, laicos, ministerios como este, el diablo nos dispara desde la oscuridad día y noche hasta que pasemos por acá. Todo el tiempo. Entonces no nos podemos escandalizar por el estado de la iglesia. Cuando yo voy a la iglesia, yo me doy todo a la iglesia. Y yo no tengo los ojos puestos en la humanidad de la iglesia. Si yo coloco mis ojos solo en la humanidad de la iglesia, pierdo mi fe. Porque la humanidad de la iglesia no me va a dar la fortaleza para yo escalar la montaña del Señor. Para yo escalar la montaña del Señor tengo que tener los ojos puestos en el Señor que está en la cima de la montaña. Póngalo usted en el humano que está escalando con usted y verá cómo se va de cabezas para abajo. Porque usted no puede mirar ni para los lados ni para ningún lado. Usted tiene que colocar los ojos en Jesús que está en la cima. Esta es la montaña que estamos escalando cada uno de nosotros del monte Sión. Estamos subiendo. Por eso dice la palabra, las tribus del Señor, allá van las tribus del Señor, a la santa ciudad, esa que está arriba en la montaña, la ciudad del Señor, allá suben las tribus del Señor. Pero esta subida no es así nomás, no es simplemente un canto, esta subida es trabajándola con el sudor de nuestra frente, trabajándola con el sacrificio y la mortificación, con la penitencia y con la entrega total, con un espíritu de servicio incondicional, con un entregarnos a Dios en una forma radical. Cuando usted se entrega a Dios en una forma radical, a usted le duele la mediocridad y la tibieza, es como una espada que atraviesa su corazón. ¿Se imagina cómo le dolerá al Señor? Por eso la palabra dice, Dios vomita al tibio de su boca. Es una palabra muy dura, pero es la palabra exacta. Porque cuando uno decide darse a Dios, la mediocridad y la tibieza son como un vomitivo. Son espantosas, porque es como en la cultura que yo nací en Colombia, en el área donde yo nací, uno de los enemigos contra los que luchan siempre con toda fuerza esa cultura es contra la pereza. Entonces cuando éramos niños no nos dejaban estar por ahí en ocio, a ninguno, ni siquiera niños de 5 años ni de 6 años, no, todos estábamos trabajando, haciendo algo, a nadie se dejaba por ahí quieto. Miren ustedes hoy, uno de los enemigos más grandes de nuestra civilización hoy es la pereza, porque esta civilización está centrada en la comodidad y todo lo que vende es comodidad. ¿Y qué produce la excesiva comodidad? Una extrema pereza, eso es lo que produce. Usted ve los jóvenes de hoy, están sentados por ahí tirados con su celular y vaya, mándelos a hacer algo y verá que lo miran con ojos de tigre, ¿no? Porque están ocupados, pero no están ocupados, tienen pereza. Eso es lo que pasa. Son espíritus que acongojan civilizaciones y son ciclos de la humanidad por los que pasa. Y hay espíritus que se toman una civilización entera hasta por 100, 200 años y quién sabe cuánto tiempo. Y lo que tenemos que aprender es que nuestra iglesia vive una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual es nuestra batalla. Nosotros somos soldados de esa batalla. Entonces cuando usted se despierte, no se olvide que se despertó a batallar. Esto no quiere decir que vamos a vivir con miedo y que vamos a caminar todos angustiados. Al contrario, nosotros tenemos un espíritu de fortaleza en Jesucristo y no hay nada que temer, pero sí todo por vigilar. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Todo por vigilar, nada por temer. El soldado es valiente, no tiene miedo, pero está vigilante todo el tiempo.
y si no el diablo nos tumba. Y por eso nos dejó el Señor el sacramento de la confesión, porque sabe en la guerra en que estamos. Y esto es importante que lo tengamos claro. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para cerrar todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Filipenses, desde el capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2:1. Dice: la unidad en la humildad. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno, misericordioso. Y ustedes que viven este apostolado tan precioso en la misericordia del Señor, pues qué bueno que ustedes sientan en su corazón el regalo tan grande que les ha dado. Y sobre todo, que le pidan al Señor todos los días que les dé un extraordinario don de servicio, para que se den toditos a lo que están haciendo. Y verán cómo les bendice el Señor su trabajo, su familia, les bendice el tiempo. Ustedes saben que el tiempo es un misterio. El tiempo solo lo conoce Dios. Hay veces que yo me levanto con miles de cosas que hacer y sé que el tiempo no me va a dar. Pero entonces yo le digo al Señor, como no tengo tiempo para hacer lo que tengo que hacer con el tiempo que yo tengo, entonces quiero que me des tu tiempo, que no tiene fin, para que me ayudes a terminar. Y así es, sin que yo me dé cuenta cómo, porque ya me olvido, el Señor se asegura que yo cumpla con todo lo que tengo que hacer, porque me bendijo el tiempo, en el tiempo de Él, que no se acaba. Por eso es que nosotros debemos entender que todo lo que nosotros aportamos a un ministerio como este, debemos aportarlo con amor, con alegría, con entusiasmo, con esperanza, para que así se bendiga toda nuestra vida. No hay nada más grande que ustedes se puedan llevar el día de la muerte que el servicio que le hicieron a la iglesia y al Señor. Y este es un apostolado que les da a ustedes esa bendición. Benditos apostolados, porque ellos son el instrumento para servirle a Dios en una forma maravillosa, y se bendecirá todo lo que ustedes hacen. Amén.